Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Casos de Lucy, en donde hablamos de los casos paranormales y de true crime más interesantes de toda la historia. Aunque hoy no hablaremos de solo un caso, sino de varios, porque estaremos hablando de todos los casos que inspiraron a los hermanos Duffer para la creación de Stranger Things. Así que antes de empezar, quiero recordarles que le den like a este video si les gustó. También pueden suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan ningún nuevo episodio. Y pueden seguirme en mis redes sociales que también están en la biografía. Así que comencemos, porque la realidad no solo inspiró, sino que puede decirse que es más turbia que la misma historia de la serie. Así que comencemos. En la serie, Eleven era el sujeto número 11, por eso su nombre en inglés, o C, como la llaman en la traducción de Netflix. Me da mucha risa eso, es C. En la vida real hubo cientos de víctimas por este proyecto del cual se inspiraron precisamente los hermanos Duffer. Y este fue el proyecto MK Ultra, el cual comenzó la CIA en el año 1953 y que no solo era ciencia, sino que era como una especie de guerra psicológica. El Dr. Brenner tuvo un espejo en la vida real y este fue el Dr. Sidney Gottlieb, el cual era apodado el hechicero negro. Un hombre que llevaba frascos de LSD en los bolsillos y los vertía en las copas de sus compañeros solo para observar sus reacciones. De ahí ya se pueden imaginar cómo era este doctor. Gottlieb no solamente hacía esto, sino que llevó su perversión a las calles con la operación Midnight Climax. La CIA alquiló departamentos en San Francisco y Nueva York, llenándolos de espejos bidireccionales, que son estos espejos que usan los policías precisamente, y contrataban prostitutas para atraer a hombres y drogarlos con dosis masivas de LSD sin su consentimiento. Mientras las víctimas perdían el sentido de la realidad, agentes como George Hunter White observaban todo detrás del cristal, bebiendo martinis y analizando si el sexo y las drogas podían ser usados para el chantaje o la extracción de secretos. Como les digo, esto fue parte de una guerra psicológica para derrotar al enemigo. Extrañas formas de derrotar al enemigo, pero cositas de la CIA, hacía cositas. De hecho, White escribió en uno de sus diarios, o de hecho algunas fuentes dicen que fue a una carta precisamente a Gottlieb: yo era un pecador muy poco entusiasta antes de entrar, pero aprendí a disfrutarlo. El engaño y la muerte eran mis compañeros. No buscaban entender la mente realmente, sino más como algo como poseerla. Como ya le digo, hacía cositas. Pero el horror real alcanzó su punto máximo en su proyecto 68 bajo el mando del Dr. Donald Ewen Cameron. Bueno, me faltó el pequeño detalle de incluir esto en el video inicial, pero ¿de qué trataba el proyecto 68? Y es que bajo el mando del Dr. Donald Ewen Cameron, el cual, según algunas fuentes, no tenía conocimiento de que los fondos del proyecto provenían de la CIA, sino que creía que venían de la Society for the Investigation of Human Ecology, llevó a cabo el de patterning, o conducción psíquica, el cual inicialmente se pensó como una cura para la esquizofrenia.
Alguno de los procedimientos que llevó a cabo en este es que sometía a pacientes a electrochoques 30 veces más potentes de lo normal, los mantenía en comas inducidos por drogas durante 65 días seguidos y les ponía cascos con grabaciones de frases repetitivas hasta 500.000 de veces. Se dice que la CIA con este proyecto quería borrar la identidad de algunas personas para que se infiltraran básicamente como títeres en las potencias enemigas. Algo así como crear al candidato manchuriano, un asesino programado que no recordaría nada al cumplir su misión o después de cumplir su misión. De hecho hay 2 películas que cuentan cómo habría sido esto, una de los años 60, porque el origen del candidato manchuriano se trae desde la guerra de China con Corea, por eso el nombre, el candidato manchuriano. Y hay una más reciente también que es de creo que los 2000 y bueno, en ellas explica más o menos cómo habría sido este procedimiento. Como les decía, una de las conexiones más oscuras de este proyecto con otro caso de True Crime muy conocido fue precisamente el de uno de estos sujetos de experimentación que se llevó a cabo, en este caso, dentro de la Universidad de Harvard. Fue un joven genio de 16 años llamado Ted Kaczynski, el cual fue sometido a más de 200 horas de tortura psicológica y humillación brutal, financiada precisamente por la CIA, para ver cuánto tardaba en romperse su psique. Ted no desarrolló poderes como hemos visto en la serie que desarrolló Eleven, que tiene poderes telequinéticos, sino que más bien desarrolló un odio patológico hacia el sistema y este terminó convirtiéndose en el Unabomber. Así que la CIA no terminó creando a una heroína como es Eleven, sino que terminó creando a uno de los terroristas más buscados de la historia. Pero este caso sí me gustaría traérselos en otra oportunidad con más detalles porque es un caso bastante extenso. Al igual que en realidad la mayoría de los que vamos a hablar hoy, espero poder traérselos si les gusta alguno que quieran en especial que les extienda. Porque si tienen bastantes datos, yo intenté como resumirlos lo más posible, pero sí tienen bastante que agregar. ¿Y cómo se conectaban con el otro lado? En 1983, la CIA escribió el informe Gateway Process. Explicaban el uso del HemiSync, frecuencias de sonido para sincronizar los hemisferios del cerebro y lograr que la conciencia saliera del cuerpo físico. La famosa página 25, que estuvo oculta hasta el 2021, imagínense cuántos años estuvo oculta esa página, confirmaba que el universo es un holograma. La CIA no usó magia, sino que usaba física. A través del HemiSync, obligaban al cerebro a sincronizar sus 2 hemisferios para proyectar la mente fuera del cuerpo. En la serie, Eleven llega a usar estática, pero los espías reales usaban pulsos binaurales para alcanzar el Focus 21 o Focus 21, el cual era el nivel en el que la realidad se rompía y el portal se abría. Pero si el MK Ultra dio el origen, el proyecto Montauk dio el lugar. La serie originalmente se iba a llamar así, precisamente Montauk, y se situaba en Camp Hero. Supongo yo que no la habrán llamado así para evitar tener problemas con el gobierno de alguna forma. Pero esta base en Camp Hero era una base militar real en Long Island, con una antena de radar gigantesca que emitía frecuencias de 425 MHz. Los vecinos reportaban que cuando la antena giraba, las aves caían muertas y la gente tenía pesadillas colectivas. Muy interesante, una gran referencia a la última temporada, de hecho. Según Preston Nichols, allí usaban una silla tecnológica para amplificar los poderes de un medium llamado Duncan Cameron. Se dice que Duncan podía materializar objetos con la mente.
El 12 de agosto de 1983, Duncan liberó a una bestia conocida como Junior, un monstruo del subconsciente que surgió de las paredes de la base, obligando a los científicos a cortar la energía y destruir el portal. ¿Demogorgons? Pero no solamente se cuenta este caso de la base de Camp Hero, sino que también está otro dato interesante de un Demogorgon. Y es que a solo unas millas de Montauk se encuentra Plum Island, un centro de enfermedades animales altamente secreto. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se llevó a Eric Traub, el experto en armas biológicas de Hitler, mediante la operación Paperclip. Traub trabajó en Plum Island experimentando con híbridos. En 2008, de hecho, apareció un cadáver en la playa de Montauk con un aspecto bastante peculiar. Y es que tenía piel pálida, sin pelo, con pico y dedos humanos. El gobierno dijo que era un mapache. Pero la anatomía era idéntica a los experimentos de hibridación que Traub había propuesto años atrás. Así que bueno, el Demogorgon no es solo ficción o de otro planeta, sino que es o puede ser un error biológico de un laboratorio que el gobierno de Estados Unidos dice que no existe o que no existió. Y ahora hablaremos de otra parte que es muy fundamental en la serie, que son los espacios negros en donde Eleven camina. Y es que esta fue la representación exacta de los mapas de la conciencia de John C. Lilly, un neurocientífico que inventó los tanques de privación sensorial en 1954. Lilly no solo inventó estos tanques, sino que iba muchísimo más allá, y es que se inyectaba ketamina, o como él la llamaba, vitamina K. Esa no es la vitamina K, pero ok. Se inyectaba ketamina y LSD dentro del tanque para hackear su cerebro. En estas experiencias, Lilly afirmó haber contactado con entidades cósmicas llamadas ACCO, Earth Coincidence Control Office. Creía que existía una jerarquía de entidades cósmicas que controlaban las coincidencias de la Tierra, por eso es ese nombre. Y no solamente eso, sino que también advirtió de un enemigo mortal, la SSI o Solid State Intelligence. La describió como una inteligencia colectiva, fría y mecánica que buscaba erradicar la vida biológica para que las máquinas dominen. Si lo analizamos, esto suena algo parecido a el Mind Flyer o el Azotamentes. Mi amigo Lilly, el cual tenía graves problemas con las sustancias, no solamente hizo esto, sino que intentó enseñar a hablar a los delfines inyectándoles LSD. El experimento terminó cuando un delfín llamado Peter se deprimió tras ser separado de su entrenadora y se suicidó dejando de respirar voluntariamente. Sí, hay algunos animales que pueden llevar a cabo estos actos cuando están deprimidos. Mientras tanto, la CIA usaba los tanques para el proyecto de Stargate, donde espías reales como Joseph McGonigal afirmaron haber localizado objetivos soviéticos usando solo la visión remota. Eleven es la cara en la ficción de un espionaje psíquico que duró durante décadas. Como ya les digo, estos casos tienen muchísima más información, así que recuerden que si quieren que les dé más información de ellos en otros videos, pero por aparte, cada uno por aparte, no olviden comentarlo en los comentarios y yo se los traeré acá al canal cuando tenga la posibilidad. Pasaremos a
un caso que es bastante triste. Si tienen problemas con los casos que involucran niños, les recomiendo que se salten esta parte, pero si no, pues continuemos. Este caso es muy doloroso, porque el monstruo no fue sobrenatural, sino fue social. El personaje de Eddie es un tributo directo a estos tres jóvenes, apodados los Tres de West Memphis. Todo comenzó el 5 de mayo de 1993 en un bosque de Arkansas llamado Robin Hood Hills. Tres niños de 8 años llamados Steve Branch, Michael Moore y Christopher Byers desaparecieron mientras montaban sus bicicletas. Al día siguiente el pueblo se paralizó. Los niños fueron encontrados en un arroyo, desnudos y atados de pies y manos con sus propios cordones de los zapatos. La brutalidad del hallazgo, sumada a la falta de pistas, hizo que la policía buscara una explicación rápida y otros motivos que se podrían extender en otro video, y la encontró en los chicos raros. Sin una sola prueba de ADN, arrestaron a tres adolescentes basándose únicamente en su apariencia y sus gustos musicales, o sea, el Hellfire Club real. Jesse Kelly Jr., un chico con un IQ de 72, el cual la policía lo interrogó por 12 horas seguidas sin la presencia de sus padres, hasta que, confundido y agotado, confesó una mentira llena de errores para que lo dejaran ir a su casa. Luego estuvo también Jason Baldwin, el cual también lo estuvieron interrogando durante horas, y el cual rechazó ofertas de libertad si testificaba contra sus amigos. Prefirió una cadena perpetua antes que mentir, igual que la lealtad que vemos en la serie de precisamente los muchachos, de Dustin, de Lucas, con Eddie. Damien Echols, el reflejo de Eddie Munson, pasó 18 años en el corredor de la muerte solo por vestir de negro, escuchar heavy metal y leer libros de ocultismo. Era algo muy normal en esa época que se tuvieran esos prejuicios, porque todavía el sol de hoy siguen pasando, así que imagínense en esa época que no se sabían muchas cosas sobre mucho. Lo más indignante es que la policía tuvo a los verdaderos sospechosos frente a ellos y decidió mirar a otro lado. Ignoraron al hombre de voz Angles, un hombre cubierto de sangre que entró a un restaurante cercano la noche del crimen y se encerró en el baño. El dueño del restaurante llamó a la policía y no hicieron nada. Y lo más grave, ignoraron a Terry Hobbs, el padrastro de una de las víctimas. Años después, las pruebas de ADN de hecho encontraron un cabello de Hobbs en las ligaduras que ataban a los niños. Pero en 1993 la policía prefería cazar satánicos que investigar pruebas biológicas. Que se entiende también en parte que en esa época no había tanta tecnología, pero que tampoco hicieron el esfuerzo por hacerlo. Por hacer nada realmente. Pero la fiscalía afirmó que las marcas en los cuerpos de los niños eran rituales, y esto, años después, la ciencia demostró que esas heridas fueron causadas por tortugas de agua después de que los cuerpos fueran abandonados. La biología decía una cosa, pero el Satanic Panic decía otra. Como les dije en el caso anterior, este caso es bastante extenso y, muy frustrante. Diría yo que no solo tuvo 3 víctimas, que fueron los niños, sino que al final en realidad tuvo 6 víctimas. Pero no sé si prestaste atención a los nombres del que los hermanos Duffer eligieron. Uno de los niños asesinados en 1993 se llamaba Christopher Byers. En la serie, el protagonista que desaparece en el bosque es Will Byers. Los Duffer usaron el apellido de la víctima real para darle a un Byers la oportunidad de regresar del bosque que el pequeño Christopher nunca tuvo.
los casos de niños son horribles. Yo no sé, ¿verdad? ¿Quién puede hacerles unos niños? De verdad, lo que es los casos de animales y los casos de niños a mí me pegan, me afectan. O sea, escribiendo esa parte del guión me afecté y me estoy afectando otra vez leyéndolo. Ok, nos calmamos. El bosque de la tragedia real se llama Robin Hood Hills y en la serie el personaje que ayuda a descifrar los secretos de los rusos y el Upside Down se llama Robin. Robin, uno de mis personajes favoritos, la quiero mucho. Y bueno, tras 18 años de injusticia, gracias a que los policías supongo que tenían donas que ir a comer en vez de estar trabajando, en 2011 los tres fueron liberados mediante el Alford Plea, una figura legal retorcida donde mantienes tu inocencia pero admites que el Estado tiene pruebas para condenarte. ¿Qué pruebas? Que escuchas Metallica. Muchas pruebas. He leído, claro, muchísimas pruebas. Salieron libres, pero el estado de Arkansas nunca admitió su error. De hecho, uno de los jóvenes precisamente no quería aceptar esto porque la verdad no tenían nada en contra de ellos. Era todo infundado. Pero él terminó aceptándola precisamente para que Damien pudiera evitar la pena de muerte. Lo bonito que hicieron los hermanos Duffer fue que hicieron un memorial no solamente para los tres niños víctimas que fueron Stevie, Michael y Christopher, sino también a los tres jóvenes a los que la sociedad les robó la vida por el simple hecho de ser diferentes. Y ahora hablemos de los casos paranormales, porque sí, también hay bases en lo paranormal en la vida real. Y es que, bueno, uno es confirmado por los hermanos Duffer y otro es teoría mía. Así que se las dejaré aquí y ustedes me dirán si ven alguna similitud como la veo yo. Bueno, empecemos con uno de los casos paranormales más interesantes de la historia, diría yo. Y es que en la temporada 4 el horror se volvió doméstico, porque la mansión Krill es un homenaje directo a Amityville. Les voy a resumir un poquito, muy resumido, este caso, porque este también espero traérselos pronto. Y es que en 1974 Ronald DeFeo Jr. asesinó a toda su familia diciendo que unas voces en la casa se lo ordenaron. Los Duffer copiaron cada detalle, como las ventanas que parecían ojos, la plaga de moscas que aparece de la nada y el reloj que se detiene justo a la hora del crimen. Eso es muy interesante y ya ha sido inspiración para varias historias como The Devil Make Me Do It, de Conjuro y bueno, como se los digo, se los voy a traer porque es un cuento bastante larguito. Y esto parte que es un poquito teoría mía. Pero este también es un caso paranormal que también quisiera traérselos porque es muy interesante. Y es que los creadores de Stranger Things, los hermanos Duffer, confirmaron de hecho que Vecna fue inspirado directamente en Freddy Krueger junto con otros iconos del terror como Pinhead y Pennywise. Pero Vecna tiene unas similitudes, se podría decir una base neurológica real, y ese es The Hatman. ¿Y por qué se los digo? Porque en la temporada 5 los niños lo ven usando un sombrero y lo llaman Mr. Was It. La traducción es muy graciosa. ¿Qué pasa? El Mr. Was It, diría yo que podría estar un poco inspirado en esa entidad que miles de personas alrededor del mundo reportan ver durante la parálisis del sueño.
En esta el cerebro está despierto, pero el cuerpo está paralizado por el miedo, y una sombra con un sombrero y ojos rojos los observa desde los rincones. Yo diría que este personaje podría ser una mezcla entre la ficción de los personajes que les comenté anteriormente y esa realidad que muchos alrededor del mundo y sin ningún tipo de relación entre ellos, que eso es lo más extraño de todo, dicen haber experimentado, ya que Vecna no ataca en el mundo físico, o bueno, no había atacado en el mundo físico, pero sí ataca en el estado REM, que es el Rapid Eye Movement. Por eso es que ellos echan la cabeza para atrás y mueven los ojos cuando están en trance. ¿Por qué? Porque en esta fase el movimiento rápido de ojos es una fase crucial del sueño, del ciclo del sueño, caracterizada por actividad cerebral alta, similar a estar despierto, y movimientos oculares muy rápidos. Por eso es que tú los ves así. Por lo menos Will en la última temporada tiene un momento que los ojos se mueven así. Bueno, en esta fase ocurren los sueños más vívidos, y a pesar de que el cuerpo está temporalmente paralizado con atonia muscular, el Vecna termina usando sus traumas como un puente dimensional. De hecho, como les mencioné antes, los hermanos Duffer usan el sonido del reloj como un anclaje neurológico, un disparador de estrés que prepara el cerebro de la víctima para ser fracturado. El caso de Hatman me parece muy interesante. O sea, yo creo que de verdad todos los casos que les estoy mencionando en este video dan para muchísimo más, porque tienen mucho que hablar de ellos, y yo les trato de traer muy poquito, pero de verdad me encantaría hacerles un video largo de cada uno porque son muy interesantes. Y en otro dato de Lucy en edición, quiero decirles que Jamie Campbell Bower dijo que el personaje de Mr. Wasit está inspirado en Jim Jones, el cual fue el líder del culto People's Temple, y que en noviembre de 1978 guió a más de 900 personas a cometer un suicidio masivo. Si quieren que les traiga ese caso, díganmelo en comentarios. Stranger Things es una serie que nos hace sentir nostalgia, pero los archivos desclasificados nos dicen que el experimento nunca terminó. Mientras en Estados Unidos se hablaba de Montauk, en la Unión Soviética se hablaba de Radar Tuga, el pájaro carpintero, en que emitía señales para interferir con la psique occidental. La guerra por el control de la mente y las dimensiones probablemente siga hasta hoy en día, y que bueno, nos enteraremos dentro de muchos años probablemente, como nos terminamos enterando por la página 25 que salió, imagínense cuántos años después, muchísimos años después, y aún así hay mucha información que aún no se tiene. Hay muchas cosas que no se sabe con exactitud hasta qué punto habrán llegado a estos experimentos, y bueno, no sabemos si realmente se llega a saber, al menos mientras estemos vivos, tú que estás viendo este video y yo. Ojalá, porque en realidad sería muy interesante ver con el avance de la tecnología qué locuras han hecho, porque probablemente han hecho muchas locuras, pero como otros casos, como el de Epstein, sabrá Dios cuándo soltarán esa información. Así que bueno, nos quedaremos con las ganas por ahora, supongo, y quedaremos bastante traumados con estos casos por ahora. Creo que es bastante información para nuestro cerebro hasta el momento. Pero dime en los comentarios qué opinas sobre estos casos, cuál de estos te llama más la atención verlos con más detalle, y recuerden que los amigos no mienten, pero los gobiernos sí. Hasta la próxima. Chao.